Bien, chicos, vamos a realizar la corrección del ticket sobre logaritmos de la clase anterior. En la primera pregunta, número 1, dice: ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente al logaritmo de 125 en base 5 igual a 3? Así se lee eso que está ahí. Entonces, para poder resolver esto, lo que tenemos que tener claro es la definición de logaritmo. Nosotros sabemos que el logaritmo de a en una base b cualquiera es igual a n, ¿cierto? Donde n es ese valor al que yo debo elevar b para que me dé como resultado el argumento, o sea, el valor que está ahí en a. Y nos decía que siempre se cumple que la base elevado a ese numerito tiene que dar como resultado el argumento. Por lo tanto, si nosotros tomamos esa definición, para poder representar este logaritmo como potencia sería la base del logaritmo, que en este caso es 5. Entonces nos quedaría 5 elevado a el resultado, que en este caso es 3, es igual a el argumento del logaritmo, o sea, 125. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? La letra C es la respuesta correcta. La siguiente pregunta, pregunta número 2, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al logaritmo de 64 en base 2? Es 6. Entonces acá, logaritmo de 64, o sea que al 64 es el que yo voy a calcular su logaritmo. ¿En qué base? En base 2, por lo tanto eso sería que mi argumento es 64 porque es al número al que yo le voy a calcular el logaritmo, y la base que voy a utilizar es la base 2 y eso se coloca aquí abajito y eso me da como resultado 6, y efectivamente si yo hago 2 elevado a 6 me da como resultado 64. Entonces la alternativa correcta en este caso era la letra D. Pregunta número 3 dice: ¿cuál es el resultado de logaritmo de 256 en base 4? Entonces, acá utilizamos la definición de logaritmo y sabemos que el 4 lo tengo que elevar a algún numerito que me va a dar 256. Entonces, lo que nosotros buscamos cuando calculamos un logaritmo es cuál es ese exponente, cuál es ese valor de n que al elevar 4 elevado a ese número me dé como resultado 256. Entonces ahí ustedes van a tener que buscar, ¿cierto? Empezar a hacer las multiplicaciones. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, 256. Entonces, nosotros sabemos que 256 es lo mismo que 4 elevado a 4. Por lo tanto, n vale 4. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que entonces, por lo calculado acá, entonces el logaritmo de 256 en base 4 es igual a 4. Ese es el resultado, 4. Y la pregunta número 4 decía: al calcular el resultado de logaritmo de 1 partido en 64 en base 4 más logaritmo de 243 en base 3 menos logaritmo de 81 en base 9 se obtiene. Entonces acá lo que vamos a hacer, bueno, si ustedes son un poquito más rápidos lo pueden hacer inmediatamente, si no van a tener que calculen cada uno, o sea, voy a calcular primero el logaritmo de 1 partido en 64 en base 4. ¿Cómo calculo eso? Yo sé que
Eso es lo mismo que 4 elevado a algún numerito que me tiene que dar 1 partido en 64. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que 1 partido en 64 es una potencia de 1/4. O sea, se cumple esta igualdad. 1/4 elevado a... ¿Cuánto es aquí? A 3, porque 1/4 por 1/4 es 1 partido en 16, por 1/4, 1 partido en 64. Entonces, elevado a 3. ¿Qué es lo que nos falta ahora acá? No nos sirve que la base sea 1/4, porque tiene que ser 4. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, 4 elevado a n es igual a 4 elevado a menos 3. Por propiedad de potencia, se invierte la base y el exponente cambia su signo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el resultado en este caso del logaritmo es menos 3. Ahora vamos al siguiente. Este es lo primero que calculamos. Después ahora vamos a calcular el siguiente logaritmo, que es el logaritmo de 243 en base 3. Se cumple siempre que entonces 3 elevado a algún numerito n. Si ustedes quieren cambiarlo por un x, lo pueden hacer, no hay problema. Tiene que ser igual a 243. Y aquí ya, si es que ustedes son rápidos, ¿cierto? Saben que n vale, entonces, 5. ¿Sí? Porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y 81 por 3, 243. Por lo tanto, el segundo logaritmo, su valor es 5. ¿Sí? O sea, este que está aquí vale menos 3, este vale 5 y vamos a ver el siguiente. Logaritmo de 81 en base 9. Entonces eso se cumple que 9 elevado a algún numerito me tiene que dar 81 y ese también se puede calcular fácilmente, que n vale 2, ¿cierto? Porque 9 elevado a 2 me da 81. 2. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a reemplazar. Bueno, yo voy a volver a escribir esto, más que nada por un tema de orden. Entonces, logaritmo de 243 en base 3, menos el logaritmo de 81 en base 9. Entonces, sabemos que eso es igual a menos 3 más 5 menos 2. Y si ustedes calculan ese resultado, les da 0. O sea, el resultado que se obtiene es 0. Ese es el resultado final. Entonces, chicos, si se dan cuenta acá, para poder resolver logaritmo, lo que yo tengo que tener claro es qué es lo que significa el logaritmo. O sea, que el logaritmo es una expresión que viene de una potencia. Estoy buscando cuál es el exponente que yo necesito elevar para que me dé como resultado el argumento. A partir de eso, entonces, nosotros podemos calcular cualquier logaritmo que a nosotros nos pida. Obviamente hay logaritmos que son un poco más difíciles que otros, como por ejemplo el logaritmo de 1 partido en 64 en base 4 es un poco más difícil de calcular que los otros dos. ¿Sí? Entonces, en ese caso fue necesario que yo fuera paso por paso, porque 1 partido en 64 es una potencia de 1/4 y de ahí tengo que pasar a base 4, ¿se entiende? En cambio, los otros son logaritmos que puedo calcular directamente. Así que, chicos, más que nada eso era el ticket de clase de la clase anterior. Y ya con esto mismo ya van a poder resolver más ejercicios sobre logaritmos en esta clase.